A mí me pareció muy interesante lo que presentaron en términos del sistema de alerta temprana de sequía y qué bueno que fue como mi antecesor porque en particular yo he estado trabajando en México en un grupo de trabajo que la mayoría son meteorólogos, entonces cuando ven este tema de la sequía siempre lo vemos como desde el punto de vista pues desde lo que nosotros le llamamos los desastrólogos, le llaman el paradigma naturalista, ¿no? Es decir, solamente como ponemos mucho énfasis en la parte del fenómeno meteorológico como tal. Y entonces a lo largo de esta presentación yo les voy a tratar de mostrar la importancia que tiene dentro de esto que le llamamos la gestión del riesgo, ver no solamente la parte del peligro, sino también ver la parte de vulnerabilidad. Y entonces, algo, no lo traigo aquí porque quise hacer como más énfasis en esta metodología que estamos, que trabajé durante un proyecto que se llama el Programa Nacional de Acción Climática de Acción contra la Sequía, que es el PRONACOSE, en México, donde el principal objetivo era definir un sistema de alerta temprana y era hacer acciones antes, durante y después del desastre. Pero eso es un poco complejo de ver en el sentido en que generalmente cuando tenemos las sequías, pues reaccionamos más a la crisis, más que a la prevención, y dar ese paso a la prevención es complicado no solo en términos, digamos, de un sistema, como lo vieron, es decir, ahorita el ejemplo que mostró Franklin es el sistema, o sea, le llaman el sistema climático como a ese monitoreo del peligro, pero nosotros tratamos de incorporar un sistema en el sistema climático la parte de gestión del riesgo. Entonces, que las acciones empezaran a implementar a partir como de un semáforo de riesgo donde consideran una serie de pasos. Pero eso, bueno, eso se los cuento nada más, pero en realidad voy a enfocarme más hacia la parte de cómo estamos evaluando lo que es el riesgo. Porque también como ustedes ven, como vieron en la presentación, es relativamente, no es sencillo, sino que se cuenta con datos para evaluar el peligro, pero cuando queremos evaluar esto de la vulnerabilidad es cuando se complica, ¿no? Entonces, aquí ya como para abrir el tema, les presento algunas noticias, como pueden ver, y en todas dense cuenta, pues que la mayoría siguen el paradigma este que les comento naturalista, ¿no? Es decir, todo es culpable de que deje de llover, pero bueno, dentro del proceso de sequía, en los distintos tipos de sequía que tenemos, ya una vez que digamos que las actividades humanas se manifiestan, es donde empezamos a tener diferencias, ¿no? Y bueno, en realidad la sequía es considerada como uno de los grandes peligros para México. Hoy en día hay una gran preocupación por la disminución en la disponibilidad de agua, y no solo en México, sino en el mundo entero. Y es aquí donde la sequía cobra importancia, ¿no? Y aquí valdría la pena mencionar, bueno, pues la sequía no es nada nuevo en nuestro país, históricamente es un tema viejo y tampoco es que haya aparecido con cambio climático, y eso también como que crea mucha confusión dentro de cuando se comunica este tema de las sequías, ¿no? Y bueno, como les comentaba, este proyecto surge, bueno, en particular, ay, ya se fue, surge después de los grandes impactos que tuvo la sequía del 2010-2012. Ahí les pongo una imagen donde se ve la situación más crítica que fue durante mayo del 2011, que era cuando tenía que comenzar el periodo de lluvias en México, y entonces vean cómo estaba el país, cómo estaba casi la mayoría del país, ¿no? Entonces, pues a partir de esto nos dimos cuenta de lo mal preparados que estamos para enfrentar la sequía. Y bueno, como pueden ver también, hay distintos, sin querer entrar en definiciones, tuvimos impactos significativos dentro del sector agrícola, también en la parte hidrológica, hubo una gran sequía económica también en muchas de las ciudades a lo largo de todo el país. Y bueno, en realidad se puede decir que los impactos fueron mayores como resultado de vulnerabilidades contrastantes, ¿no? Que esto es lo que voy a tratar de enfocarme más en la presentación. En realidad lo que trato de decir es que es más
por esas vulnerabilidades contrastantes que por la intensidad de la sequía misma, ¿no? Es decir, si solamente nos quedamos con ese mapa del SPI, pues es alarmante, ¿no? Pero cuando empezamos a ver un poco más pues las causas y lo que hay de fondo de estos diferentes sequías, pues vamos a ver ciertos detalles que nos van a llevar a cómo se puede hablar en términos de riesgo, ¿no? Y bueno, nos suponemos que los costos fueron altos, pues porque los bienes expuestos son muchos, ¿no? Actualmente. Y entonces, bueno, estos son algunos puntos también a reflexionar. Dependemos, o muchas de las actividades dependen de la situación de lluvia, de cómo está el periodo de lluvia durante verano. También en muchos casos se habla de sequías durante invierno, aunque bueno, ahí hay que ser cuidadosos porque en el caso, por ejemplo, del sector agrícola en México empiezan a pedir recursos ahí por el mes de febrero, ¿no? De que hay una gran sequía y dices, bueno, pero un momento, si el invierno es seco de por sí, ¿no? Bueno, pero ese tipo de cuestiones es las que se ha venido trabajando con en el marco del programa del PRONACOSE. Y lo que en particular quiero destacar aquí es que hay muy pocos estudios dirigidos a atender el tema de sequía como tal. No solo, digo, la parte meteorológica tiene un poco más por la disponibilidad de datos, pero ya cuando empezamos a meternos a la parte económica, social, ambiental, es donde nos encontramos que realmente no hay mucho que retomar al respecto, ¿no? Y digamos, esto es puntualizando mucho en México, pero como ya lo vimos también, como ya lo vieron en las otras presentaciones, pues el tema de la sequía es un gran problema en todo Centroamérica y en América Latina, ¿no? Y bueno, este último punto de que la mayoría de los estudios solo describen señales hidrológicas o agrícolas, es más en cómo se han hecho, se les ha dado el estudio se enfoca principalmente en los impactos, o es muy común usar la parte de las presas o la parte de los escurrimientos y ver cómo se comporta, por ejemplo, el río, que es algo mucho más directo, ¿no? Pero cuando estamos hablando ya en términos de qué pasa, en términos de socioeconómicos, en términos sociales, que son lo que le llamamos nosotros las causas de la vulnerabilidad, pues entonces vemos que los estudios, los datos y todo se empieza a complejizar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que la vulnerabilidad es clave para entender la magnitud de una sequía, del impacto de una sequía, y entonces es necesario transitar para incorporar este tipo de enfoques hacia la gestión del riesgo, pues a dejar de ser muy vulnerables en X medida, porque se dice, somos muy vulnerables por X, por Y, o sea, tenemos que ponerle un número, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de este trabajo era desarrollar una metodología para evaluar cuantitativamente la vulnerabilidad, considerando el carácter multifactorial y dinámico, de tal forma, bueno, aquí se los estoy leyendo de corrido, pero el sentido final era llegar a una estimación del riesgo con la finalidad de meterlo o de que sea implementado dentro de un sistema de alerta temprana, ¿no? Aquí también vale la pena mencionar que el objetivo no es obtener un número per se, ¿no? Sino es poder representar de una forma simple procesos o dinámicas de un sistema que lo llevan a experimentar impactos negativos frente a la sequía. Y lo digo porque es simple, porque en el momento en que vamos con los actores clave y decimos, bueno, estas son las acciones que pueden tomar, esto es el plan a definir, entre más complicados se los pongamos, es decir, tiene que notarse de una forma en que ellos puedan manejarlo y puedan tomar acciones a partir de esto, ¿no? Y bueno, esto es como es nuestro marco teórico, es para que tener más claro el panorama de qué es lo que estamos definiendo como riesgo, que es esta combinación entre la amenaza o el peligro y lo que nosotros le llamamos, y lo que es la vulnerabilidad, ¿no? En este caso el peligro, bueno, es la sequía meteorológica. Este tipo de marcos teóricos nos da pauta a poder separar los distintos tipos de sequía. Y bueno, en esta parte del peligro tenemos toda la parte de variabilidad climática, la manifestación del cambio climático y demás, pero dentro de la parte de vulnerabilidad pues tenemos todo lo que puede ser gestionado, ¿no? Y en este caso, al final de cuentas, lo que tratamos de gestionar
pues es el riesgo. Esto tiene todo un trasfondo que viene con los desastres y Marisabel también ya lo conoce muy bien, lo maneja muy bien, la manifestación del riesgo, que es el desastre y demás, ¿no? Pero aquí el sentido es hacer prevención, es irnos un poco más, es irnos antes de que pase la sequía y ver de qué forma podemos estar preparados para ello, ¿no? Dentro de esto, digo, teniendo en cuenta que la sequía es una parte de la variabilidad natural del clima y que es recurrente, aunque para el caso de México, Centroamérica no tiene un ciclo definido, y eso quiere decir que va a volver a pasar, va a volver a ocurrir y que tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Y bueno, esta evaluación, esta cuantificación de riesgo, lo que tiene detrás es este modelo que le llamamos modelo de riesgo climático. Y si ustedes pueden ver, hay tres tipos de gráficas. Tenemos en las barritas moradas lo que serían los impactos. Y entonces tendríamos que suponer que estos impactos tienen que ir de la mano con esto que le llamamos el riesgo, ¿no? Ya que es la manifestación, que sería el desastre, ¿no? Y entonces aquí la complejidad comienza en que tenemos que tratar de modelar esto que es el riesgo, ¿no? Y entonces está compuesto de dos cosas, de la amenaza y lo que es la parte de vulnerabilidad. Y si pueden ver cómo es el comportamiento de la amenaza y cómo es el comportamiento de la vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, en este caso, en el primer caso, en este gráfico que le llamamos la figura A, bueno, aquí la vulnerabilidad, digamos que es aquí estamos tomando en cuenta que la amenaza no cambia, sino que lo que está cambiando es solamente la vulnerabilidad, supongamos eso, ¿no? En el gráfico B, lo que estamos diciendo es que la amenaza cambia y la vulnerabilidad no. Usualmente, lo que estamos haciendo es esto, es la parte B. Es en que estamos entendiendo por los datos, por la confiabilidad que tenemos en ello, de la parte de la amenaza, pero la vulnerabilidad la dejamos completamente estática, ¿no? La dejamos como la fotografía del 2009 y ya sacamos todos los datos que tenemos, pero no lo estamos viendo también de forma dinámica, ¿no? Entonces, el sentido es tratar de llegar a este tipo de modelo en donde tanto la amenaza como la vulnerabilidad están cambiando. Y para ponérselos así en términos resumidos, bueno, esta es parte de la metodología, en donde tenemos cuatro fases, que es la caracterización de la vulnerabilidad, su estimación, su evaluación del riesgo, y lo que consideramos que es muy importante es esto que es la validación del modelo del riesgo, ¿no? En esta parte de caracterización de la vulnerabilidad, bueno, se define quién o qué es vulnerable a qué, y por qué es vulnerable, y de aquí en esta parte de entender el por qué es vulnerable esta región o grupo social o sector económico y esto de a qué es a la parte de la sequía en este caso, podemos identificar los principales factores o las principales causas y digamos aquí vamos haciendo una lista o lo primero que hicimos fue como una lista de posibles indicadores y de ahí la tarea era a ver qué datos hay, qué datos existe, con qué periodicidad histórica, si son confiables, si no son confiables. Y a partir de ahí se obtienen los indicadores y de ahí obtuvimos un índice, ¿no? Posteriormente entramos ahora sí a la parte de identificar el peligro, ese lo evaluamos con el SPI -1, le dimos el valor -1, es decir, ya cuando está la sequía, ¿qué está pasando? ¿No? Que era es lo que queremos entender. Y entonces empezamos a construir muy sencillamente con promedios esto que es el riesgo a partir de estos dos elementos. Entonces tuvimos, ya después hicimos la validación. Entonces les voy a ir mostrando brevemente cómo fuimos llenando cada uno de estos procesos, ¿no? Y algo muy importante es que ya cuando hicimos la validación, teníamos que ver si realmente ese modelo que nosotros hicimos describe o no esos impactos. Muchas veces en lo que pasó con México dentro de este programa que les cuento del PRONACOSE es que se hizo toda una serie de acciones y una serie de indicadores y demás, y muchos pues se repetían de región a región sin considerar muchas diferencias, pero en realidad nadie te puede decir que tu índice es el bueno, ¿no? O sea, el decir es que yo tomé esta y esta y esta variable y no esta y esta y saqué sumas y restas y hice muchas cosas, pero realmente no hay una forma de que te digan, de que se valide ese modelo, ¿no? Entonces, aquí también, bueno, aquí lo que tratamos es de que se valide ese modelo.
Bueno, y aquí les pongo el caso, cómo se divide por regiones hidrológicas en México. En este caso, el tema de sequía se enfocó en la parte hídrica. Está dividido el país en 13 regiones hidrológicas, que combina, bueno, aquí les pongo la estructura de cuenca hidrológica y la parte administrativa, ¿no? Para cada una. Estos son los indicadores que se usaron, la definición, la fórmula, los valores que se dieron. Y bueno, se los leo rápidamente sin también querer entrar como mucho en detalle. Eh, utilizamos el grado de presión sobre el recurso de agua, esto es pensando en la cantidad de gente que hay y cómo se está usando el recurso. O algo que consideramos muy importante es la parte de los acuíferos contaminados. Esto toma mucho tiempo, en muchos casos no se recuperan, pero suponemos que es esencial considerarlo dentro de esta, digamos, el enfoque ambiental en esta parte, ¿no? Esto del agua municipal tratada se refiere a las ciudades. ¿Qué tan bien lo están haciendo las ciudades en cuanto a su uso y el reuso del agua, ¿no? La tarifa óptima del consumo de agua, ese indicador a lo largo de los talleres que tuvimos con los actores clave, pues nos daba mucho problema porque todo el mundo decía, no, es que pagamos lo suficiente, no pagamos lo suficiente, pero más allá de ver un valor del agua, estamos viendo, es decir, un precio del agua, lo queremos presentar aquí, o el sentido de este indicador es verlo como un valor, ¿no? Y pensando también en que si se paga hay un mejor servicio y se puede manejar la demanda, el consumo, pero bueno, intentamos conseguir los datos de quiénes pagaban y quiénes no pagaban y fue prácticamente imposible. Pero bueno, entonces lo dejamos como un indicador óptimo en donde se piensa que se tiene que cobrar 32.5, eso es más o menos $2.5 por metro cúbico, que esto es un dato de la OCDE, que ellos estiman que para Latinoamérica es un precio correcto. Ya ustedes también me dirán ¿qué les parece $2.5 por metro cúbico? Y bueno, otro indicador que también es un sector muy importante es el sector agrícola. Nosotros le llamamos este indicador la productividad del agua, que tiene que ver con la relación que tiene el precio de cultivar a lo que sea cualquier cultivo y con respecto al agua que utilizan para producir una tonelada, ¿no? En general. Y por último dejamos en la parte de la capacidad de almacenamiento de presas, y esto tiene que ver mucho con, ante una sequía, pues que mientras tengamos una presa a la mano, pues se puede, de alguna forma, con un buen manejo de las presas, pues se puede minorizar los impactos de una sequía, ¿no? Entonces, nos dimos a la tarea de conseguir para estos indicadores para todo el país datos y lo tratamos también de hacer desde el 2002 al 2014. Ahorita creo que ya están los datos del 2015, no he actualizado el índice, pero bueno, en resumen, esto es cómo se ve la vulnerabilidad por sí sola, ¿no? Es decir, los puros indicadores, ¿no? Entonces pueden ver aquí el contraste del 2012, el 2014 es el cuadrito, y como pueden ver, pues, y para nuestra sorpresa también, pues resulta que en casi todo el país lo estamos haciendo medianamente bien, ¿no? Es decir, hemos reducido la vulnerabilidad entre más, el 1 representa, cercano a 1 es que eres más vulnerable, 0 es que eres menos vulnerable. Y entonces, como pueden ver, hay algunas regiones en las que hay una diferencia significativa y otras en las que no hay tanta diferencia, ¿no? Entonces, más o menos es así como se ha venido comportando y así es como se ve cuando se trabaja con un indicador, con varios indicadores, cómo se ve, por ejemplo, una región. Esta es la región noroeste de México. Para este estudio fue muy claro, lo tengo más adelante, que del centro hacia el norte, que es muy seco, hay un cierto comportamiento con respecto a la vulnerabilidad y el riesgo. Y hacia el centro y sur tienen otra muy particular señal, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta región que es el noroeste de México, pues como pueden ver hay indicadores. Aquí el sentido de ver es que
hay indicadores que responden, que son muy flexibles año con año. Por ejemplo, si meten una planta potabilizadora, pues al siguiente año se tiene que reflejar que se está tratando el agua. Pero hay otros indicadores que son relativamente más, no tienen ese cambio significativo año con año, por ejemplo, el de acuíferos contaminados o el de precio del agua, ¿no? Y es ahí donde empezamos a ver que los actores clave pueden tener cierta incidencia en el tipo de acciones que quieren desarrollar. La mayoría se va hacia esas acciones en las que tienen una reacción al siguiente año, ¿no? Pero muy pocos realmente le invierten o ponen atención a la parte en donde estos cambian más suavemente, ¿no? Esta es otra región, el lado completamente opuesto, en donde, bueno, tenemos igual un comportamiento diferencial de los indicadores. La vulnerabilidad, como pueden ver, es mucho menor, que tiene que ver no solamente con la parte de disponibilidad del agua, sino también tiene que ver con que el grado de presión en el recurso es mucho más bajo. Y bueno, en este caso, en el caso de la península de Yucatán, bueno, no hay acuíferos, hay mucha agua en los acuíferos, ¿no? Es la principal fuente, entonces realmente no son vulnerables en ese aspecto, ¿no? Eh, esta ya es como se cuantifica, cuando ya se cuantifica la parte del riesgo, es decir, cuando se utiliza, todos estos datos fueron normalizados, son promedios, entonces aquí ya tiene que ver la parte del peligro que fue caracterizada como SPI-1 y este índice de vulnerabilidad. Y es esto que les comentaba, que en las regiones del norte, que son todas estas, pues tienen un comportamiento muy, digamos, muy parecido y más o menos andan en un riesgo, si ponemos, pues, digamos, medio, mientras que todas las regiones hidrológicas de la parte del centro y sureste de México, pues andan en un riesgo más bajo, ¿no? Esta que sale un poquito es la Ciudad de México, eh, que bueno, forma parte del sur, pero digamos, ese tipo de características muy particulares también las tenemos que considerar dentro de estas regiones, ¿no? Y esto es la parte de validación, de cómo hicimos la validación del riesgo. Lo hicimos de dos formas. Una fue comparando con datos agrícolas, con impactos agrícolas, y otro fue comparando con el nivel de presas. Aquí solamente les pongo la parte de cómo se hizo con las pérdidas agrícolas. Y bueno, hay dos formas de cómo lo hicimos. Una fue comparando los niveles de riesgo entre regiones, es decir, bajo una sequía de igual magnitud, para ver de qué forma la vulnerabilidad es significativa en cada uno de ellos, ¿no? Y la otra fue examinando la dinámica temporal del riesgo, en particular en una región, y cómo se manifiesta con sus impactos, ¿no? Y aquí, miren, como pueden ver, está dividida la parte del riesgo. Este es el riesgo, la línea negra continua, y los cuadritos es la parte de la amenaza y la parte de las circunferencias es la parte de vulnerabilidad. Entonces, como pueden ver, las barritas son los impactos. Esta es una región al norte del río Bravo y esta es una región que se encuentra más hacia el centro. Entonces, como pueden ver, los impactos son distintos. En esta región son menores que en esta. Pero esto tiene mucho que ver cuando nosotros tenemos un riesgo muy alto, en la mayoría de las veces coincide con que hay pérdidas significativas, como pueden ver si sigue, digamos, este patrón. Aquí tenemos lo mismo, ¿no? Un riesgo alto, tenemos grandes pérdidas. Todo esto se sacó con estadísticas y demás, pero solamente aquí les pongo la parte del gráfico. Y como pueden ver, la parte de la vulnerabilidad, pues es una cuestión, reacciona está modulada muy suavemente, ¿no? Y en esta parte donde las pérdidas son menores, pues la vulnerabilidad es levemente menor que esta, ¿no? La sequía es la misma, está en cuadritos, pero entonces aquí la diferencia es que en esta parte la vulnerabilidad es menor que en esta otra región, ¿no? Y es aquí donde cobra importancia esto que les vengo comentando desde el principio, ¿no? Si solamente nos quedamos con la parte del peligro, pues no podemos ver estas grandes diferencias. Es decir, si solamente nos quedamos viendo impacto y peligro, pues no alcanzamos a ver esta relación que tiene que ver con la parte de la amenaza, con la parte de la vulnerabilidad, ¿no?
Esto se publicó, hay todo un estudio detrás de esto. También fue parte de este proyecto que les digo de Pronacose, que ahora, ya para cerrar este tema del Pronacose, ahora lo que están haciendo es tratando de echar a andar una ley de sequías. Nosotros en México seguimos mucho lo que dice el monitor de la sequía de Estados Unidos, ahí con Donald White y otros de la Universidad de Nebraska. Entonces ellos han marcado mucho la pauta a nivel internacional de qué es lo que se debe y no se debe hacer. Pero bueno, ya con la ley de sequía, este programa del Pronacose y todo lo que se hizo detrás de él no tuvo eh, la respuesta que se esperaba a nivel institucional, justamente porque le faltaba que estuviera amarrado por esta ley, ¿no? Le falta ese empujoncito que es la ley, pero bueno, entonces se está prácticamente trabajando en ello. Y lo que se está también tratando de definir es este sistema de alerta temprana en donde se incluya, por ejemplo, una evaluación, la parte del riesgo, ¿no? Pero se necesita tener un número como tal para que empiece a funcionar todo el semáforo y lleguemos a una alerta, ¿no? Entonces, bueno, como conclusiones, tenemos aquí, bueno, que la sequía es algo recurrente, no tenemos que verla como algo, como el peligro maldito, ¿no? Como dicen los desastrólogos, sino que tenemos que aprender a vivir con ello y también entender que, bueno, los impactos sí dependen de la intensidad y de la magnitud de la sequía, pero en gran medida, como pudieron ver en las gráficas, pues depende también de la vulnerabilidad de la sociedad de estas condiciones, ¿no? De ahí la idea de que se tienen que hacer más estudios, se tiene que trabajar mucho más con la gente. Y bueno, también esto que también se maneja, que no solamente con un cambio climático, pues las sequías van a ser más recurrentes e intensas, sino que también, pues que está cambiando, ¿no? Y en muchos aspectos está aumentando nuestra vulnerabilidad. Y entonces, pues las sequías, los impactos de la sequía meteorológica, es decir, en la parte hidrológica, agrícola y social, pues parece ser más severa, ¿no? Pero no solamente tiene que ver con la parte del peligro. Y bueno, finalmente, pues resulta necesario que, que este enfoque que se le está dando no solamente al cambiar este paradigma naturalista que tenemos y darle un enfoque más a los programas gubernamentales que solamente reaccionan a la crisis o pues aquí le ponemos, ¿no? Indemnización de daños, pues con algo más preventivo, ¿no? Con algo que tenga que ver, por ejemplo, con el uso de los pronósticos climáticos, pero todo esto en conjunto con escenarios de riesgo y que de ahí nos lleven a un sistema de alerta temprana enfocado en comunidades, ¿no? Y esta fue la última y ahí termino.